Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial. Me emociona mucho tenerlos aquí hoy, y quiero agradecerles por tomarse el tiempo de ver este vídeo. Si es la primera vez que me ven, bienvenidos. Y si ya son parte de esta comunidad, muchas gracias por su apoyo continuo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que me toca muy de cerca y creo que es fundamental para nuestra sociedad, la maternidad y cómo podemos, como comunidad, como individuos, como sociedad, apoyar a las mujeres que deciden ser madres. El título del vídeo, Demet Dekan apoyando la maternidad, es un poquito enigmático, ¿verdad? Pero no se preocupen. En unos momentos vamos a desentrañar todo este misterio. Este vídeo es mucho más que solo un título pegadizo. Es una conversación sobre cómo podemos crear un mundo más compasivo, más justo y sobre todo, más de apoyo para todas las mujeres que eligen la maternidad. Antes de que sigamos adelante, quiero pedirles un favor rapidísimo. Si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, y podrán estar al tanto de todas las novedades y contenido que preparo con mucho cariño. Es una excelente manera de apoyar este canal y de unirse a la conversación. Ahora sí, vamos a lo importante. Demet Dekan apoyando la maternidad. ¿Qué significa esto? Para entenderlo mejor, quiero que imaginemos el siguiente escenario. Demet es una mujer trabajadora, exitosa y que está en la dulce espera de su primer hijo. Demet, como muchas mujeres, se enfrenta a una serie de desafíos que pueden ser abrumadores: la presión social, las expectativas laborales, el cansancio físico y emocional, los cambios hormonales. Y en este panorama, ¿cómo podemos, como sociedad, brindarle el apoyo que necesita? ¿Cómo podemos asegurarnos de que Demet se sienta acompañada, valorada y capaz de afrontar esta nueva etapa de su vida? El apoyo a la maternidad es mucho más que solo decir felicidades. Implica un compromiso profundo y multifacético que abarca diversas áreas de la vida de la mujer. Y es que el camino de la maternidad es a la vez maravilloso, intenso y a veces solitario. Por eso necesitamos construir una red de apoyo que abarque diferentes dimensiones. Empecemos por el ámbito laboral ***. Una de las mayores preocupaciones de las mujeres que desean ser madres es cómo la maternidad afectará su carrera profesional. ¿Podrán mantener su trabajo? ¿Serán discriminadas por estar embarazadas o por tener hijos? ¿Tendrán acceso a permisos de maternidad adecuados y a condiciones laborales flexibles que les permitan conciliar la vida familiar y el trabajo? La respuesta a estas preguntas es crucial. Necesitamos leyes que protejan a las madres en el ámbito laboral, que prohíban la discriminación, que garanticen permisos de maternidad generosos y que promuevan la igualdad de oportunidades. Pero también necesitamos un cambio cultural. Necesitamos empresas que sean conscientes de las necesidades de las madres trabajadoras, que ofrezcan flexibilidad horaria, que permitan el teletrabajo y que fomenten una cultura de respeto y apoyo a la familia. Analicemos este punto con más detalle. La discriminación laboral por motivos de maternidad es una realidad palpable en muchos lugares del mundo. A pesar de las leyes que supuestamente protegen a las mujeres, muchas veces se enfrentan a prejuicios y obstáculos que dificultan su desarrollo profesional. Por ejemplo, es común que se les nieguen ascensos o se les excluya de proyectos importantes por el simple hecho de estar embarazadas o tener hijos. También es frecuente que se les someta a comentarios inapropiados, microagresiones o incluso acoso laboral. Esta discriminación no solo es injusta, sino que también es perjudicial para la sociedad en su conjunto, ya que priva a las mujeres de oportunidades y limita su potencial. Para combatir esta discriminación, es fundamental que se apliquen y se hagan cumplir las leyes existentes. Los empleadores deben ser conscientes de sus responsabilidades y deben asegurarse de que sus políticas y prácticas sean justas e inclusivas. Los sindicatos y las organizaciones de derechos de las mujeres también juegan un papel importante en la defensa de los derechos laborales de las madres. Pero además de las leyes y las políticas, es necesario un cambio cultural. Es preciso que las empresas y la sociedad en general adopten una mentalidad más abierta y comprensiva hacia la maternidad. Esto implica reconocer que las madres trabajadoras son valiosas y que pueden ser tan productivas como cualquier otro empleado. También implica crear un entorno de trabajo que sea más flexible y que se adapte a las necesidades de las familias.
La flexibilidad horaria, el teletrabajo y los permisos de maternidad y paternidad son herramientas clave para conciliar la vida familiar y el trabajo. La flexibilidad horaria permite a las madres ajustar sus horarios laborales para poder atender a sus hijos y cumplir con sus responsabilidades familiares. El teletrabajo, por su parte, les permite trabajar desde casa, lo que les ahorra tiempo y dinero en traslados y les permite estar más cerca de sus hijos. Los permisos de maternidad y paternidad, por último, les dan a los padres el tiempo necesario para cuidar a sus hijos recién nacidos y establecer un vínculo con ellos. Es importante que estos permisos sean generosos y que se extiendan a ambos padres, para que puedan compartir las responsabilidades de la crianza. Otro aspecto importante del apoyo laboral a la maternidad es la creación de guarderías y otros servicios de cuidado infantil. Muchas madres no pueden trabajar a tiempo completo porque no tienen dónde dejar a sus hijos. Las guarderías y los servicios de cuidado infantil les brindan la oportunidad de trabajar y de desarrollarse profesionalmente, al tiempo que les garantizan que sus hijos están bien cuidados. Es importante que estos servicios sean accesibles y asequibles para todas las familias, sin importar su nivel socioeconómico. El apoyo a la maternidad en el ámbito laboral también implica la creación de programas de apoyo a las madres. Estos programas pueden incluir asesoramiento profesional, grupos de apoyo, formación en habilidades y desarrollo profesional, y ayuda para encontrar trabajo. Estos programas pueden ayudar a las madres a superar los desafíos que enfrentan en el trabajo y a alcanzar su máximo potencial. En resumen, el apoyo a la maternidad en el ámbito laboral es fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades para las mujeres y para promover una sociedad más justa y equitativa. Esto implica la aplicación y el cumplimiento de las leyes, la creación de un entorno de trabajo más flexible y comprensivo, la oferta de servicios de cuidado infantil y la creación de programas de apoyo a las madres. Luego tenemos el ámbito social y familiar ***. La maternidad no es un viaje que se emprende solo. Las mujeres necesitan el apoyo de su pareja, de sus familiares, de sus amigos y de la comunidad en general. El papel de la pareja es fundamental. El padre debe ser un compañero activo comprometido con la crianza y el cuidado de los hijos, compartiendo las responsabilidades y apoyando a la madre en todos los aspectos. Los familiares también juegan un rol muy importante ofreciendo ayuda práctica, emocional y financiera. Pero la sociedad también tiene una responsabilidad. Necesitamos una sociedad que valore la maternidad, que respete las decisiones de las madres, que ofrezca recursos y servicios para las familias y que promueva la igualdad de género. Profundicemos en este ámbito crucial. El apoyo social y familiar es el cimiento sobre el cual se construye la experiencia de la maternidad. Una red sólida de apoyo puede marcar la diferencia entre una experiencia abrumadora y una llena de alegría y crecimiento. El papel de la pareja es esencial. El padre debe ser un compañero activo, involucrado en todas las etapas de la maternidad, desde el embarazo hasta la crianza. Esto implica compartir las responsabilidades del cuidado del bebé, tanto de día como de noche, participar en la toma de decisiones, apoyar emocionalmente a la madre y asumir su parte en las tareas del hogar. La comunicación abierta y honesta, el respeto mutuo y la comprensión son fundamentales para fortalecer el vínculo de la pareja y crear un ambiente de apoyo. Los familiares, como los abuelos, tíos y hermanos, también juegan un papel importante. Pueden ofrecer ayuda práctica, como cuidar al bebé, ayudar con las tareas del hogar o preparar comidas. También pueden brindar apoyo emocional, escuchando a la madre, ofreciendo consejos y compartiendo sus propias experiencias. Es importante que los familiares respeten las decisiones de los padres y que no impongan sus propias opiniones o expectativas. Los amigos y la comunidad también pueden ser una fuente valiosa de apoyo. Las madres pueden formar grupos de apoyo con otras madres, donde pueden compartir sus experiencias, recibir consejos y construir una red de apoyo mutuo. Las amistades pueden brindar un oído atento, ofrecer compañía y ayudar a la madre a mantener su sentido de identidad y bienestar. La sociedad también tiene una responsabilidad en el apoyo a la maternidad. Es fundamental que se valore la maternidad y que se respeten las decisiones de las madres. Esto implica combatir los estereotipos de género, promover la igualdad de género y reconocer la importancia del trabajo no remunerado de las madres en el hogar. La sociedad también debe ofrecer recursos y servicios para las familias. Esto puede incluir guarderías, programas de apoyo a la lactancia materna, servicios de salud mental para madres, programas de educación parental y acceso a información sobre el cuidado infantil y la crianza.
La promoción de la igualdad de género es fundamental para apoyar a la maternidad. Esto implica garantizar que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres en el ámbito laboral, educativo y social. También implica promover la corresponsabilidad en el cuidado de los hijos y en las tareas del hogar. En resumen, el apoyo social y familiar es esencial para la maternidad. Una red de apoyo sólida, que incluya a la pareja, la familia, los amigos y la comunidad, puede ayudar a las madres a afrontar los desafíos de la maternidad, a disfrutar de la experiencia y a criar a sus hijos en un ambiente de amor y apoyo. Otro aspecto vital es el *** acceso a la atención médica y el cuidado de la salud ***. Las mujeres embarazadas y las madres necesitan acceso a una atención médica de calidad, que incluya el seguimiento prenatal, la atención durante el parto y los cuidados postnatales. Esto incluye acceso a ginecólogos, obstetras, enfermeras, doulas y otros profesionales de la salud. También es fundamental que las mujeres tengan acceso a información y educación sobre el embarazo, el parto, la lactancia materna y el cuidado del bebé. Y por supuesto que esta atención sea accesible y asequible para todas, sin importar su nivel socioeconómico. Analicemos la importancia del acceso a la atención médica y el cuidado de la salud en el contexto de la maternidad. La salud de la madre y del bebé es primordial, y el acceso a una atención médica de calidad es fundamental para garantizar un embarazo saludable y un parto seguro. El seguimiento prenatal es crucial. Las visitas regulares al médico durante el embarazo permiten detectar y tratar cualquier complicación, como la preeclampsia, la diabetes gestacional o el retraso en el crecimiento fetal. También permiten a la madre recibir información y educación sobre el embarazo, el parto y el cuidado del bebé. La atención durante el parto debe ser segura y respetuosa. Las mujeres deben tener la opción de elegir el lugar de parto que prefieran, ya sea un hospital, una clínica o su propio hogar. Deben ser tratadas con respeto y dignidad, y deben tener control sobre su cuerpo y sus decisiones. La atención durante el parto debe ser individualizada y adaptada a las necesidades de cada mujer. Los cuidados postnatales son esenciales para la recuperación de la madre y para el cuidado del bebé. Las visitas al médico después del parto permiten detectar y tratar cualquier problema de salud, como la depresión posparto o las complicaciones de la lactancia materna. También permiten a la madre recibir apoyo y orientación sobre el cuidado del bebé. El acceso a profesionales de la salud cualificados es fundamental. Esto incluye ginecólogos, obstetras, enfermeras, matronas, doulas y otros profesionales de la salud. Estos profesionales deben estar capacitados para brindar atención médica de calidad, para responder a las necesidades de las madres y para promover un parto seguro y respetuoso. La información y la educación son importantes. Las mujeres deben tener acceso a información y educación sobre el embarazo, el parto, la lactancia materna y el cuidado del bebé. Esto les permite tomar decisiones informadas sobre su salud y la de sus hijos. La accesibilidad y la asequibilidad son esenciales. La atención médica debe ser accesible y asequible para todas las mujeres, sin importar su nivel socioeconómico. Esto implica garantizar que todas las mujeres tengan acceso a la atención médica necesaria, sin tener que preocuparse por el costo. El apoyo a la lactancia materna es fundamental. La lactancia materna es la forma más natural de alimentar a un bebé. Ofrece numerosos beneficios para la salud de la madre y del bebé. Las mujeres deben recibir apoyo y orientación sobre la lactancia materna, y deben tener acceso a recursos y servicios que les ayuden a amamantar a sus hijos. En resumen, el acceso a la atención médica y el cuidado de la salud es esencial para garantizar un embarazo saludable, un parto seguro y una buena salud para la madre y el bebé. La sociedad debe garantizar que todas las mujeres tengan acceso a la atención médica necesaria, que reciban información y educación sobre el embarazo, el parto y el cuidado del bebé, y que reciban apoyo y orientación sobre la lactancia materna. Ahora bien, ¿qué podemos hacer nosotros como individuos para apoyar a las madres? Hay muchas cosas que podemos hacer, y no es necesario ser un experto para marcar la diferencia. En primer lugar, podemos ser *** empáticos y comprensivos ***. Intentemos ponernos en el lugar de las madres, entender sus desafíos y escuchar sus experiencias sin juzgar. La maternidad es un camino personal y único para cada mujer, y cada una tiene sus propias necesidades y deseos. En segundo lugar, podemos *** ofrecer ayuda práctica ***. Si conocemos a una madre que necesita ayuda, podemos ofrecerle nuestro tiempo, nuestro apoyo y nuestra ayuda.
Podemos ayudarla con las tareas del hogar, con el cuidado de los niños, con las compras, con el transporte, con lo que sea que necesite. A veces, lo más valioso que podemos ofrecer es un poco de compañía y una mano amiga. En tercer lugar, podemos informarnos y educarnos ***. Cuanto más sepamos sobre la maternidad, el embarazo, el parto y la crianza de los hijos, mejor podremos entender las necesidades de las madres y mejor podremos ofrecerles apoyo. Podemos leer libros, ver documentales, asistir a talleres y hablar con otros padres y madres para aprender de sus experiencias. En cuarto lugar, podemos defender los derechos de las madres ***. Podemos apoyar políticas y leyes que protejan a las madres y que promuevan la igualdad de género. Podemos alzar la voz para denunciar la discriminación y el trato injusto hacia las madres. Podemos participar en movimientos y organizaciones que defiendan los derechos de las mujeres y de las familias. Finalmente, y esto es algo que considero especialmente importante, podemos fomentar una cultura de apoyo y respeto hacia la maternidad ***. Podemos hablar sobre la maternidad de manera positiva y constructiva. Podemos celebrar las decisiones de las madres y valorar su trabajo y su dedicación. Podemos educar a nuestros hijos y a las futuras generaciones sobre la importancia de apoyar a las madres y de construir una sociedad más justa y equitativa. Desglosemos estas acciones individuales en mayor detalle. Cada una de ellas representa una oportunidad para marcar una diferencia positiva en la vida de las madres y para construir una sociedad más compasiva. Empatía y comprensión La empatía es la capacidad de entender y compartir los sentimientos de otra persona. En el contexto de la maternidad, la empatía implica ponerse en el lugar de las madres, reconocer los desafíos que enfrentan y comprender sus sentimientos y experiencias. Esto significa escuchar sin juzgar, ofrecer palabras de aliento y mostrar comprensión ante sus preocupaciones y dificultades. Es importante recordar que cada madre tiene su propia historia, sus propias necesidades y sus propias formas de afrontar la maternidad. Ofrecer ayuda práctica La maternidad puede ser abrumadora, especialmente en los primeros meses de vida del bebé. Ofrecer ayuda práctica es una forma tangible de mostrar apoyo. Esto puede incluir ayudar con las tareas del hogar, como limpiar, cocinar o lavar la ropa. También puede implicar cuidar al bebé, permitiendo a la madre tomar un descanso o realizar otras tareas. Ofrecerse a hacer las compras, llevar a la madre a sus citas médicas o simplemente ofrecer transporte son otras formas de brindar apoyo. La ayuda práctica puede aliviar el estrés y la carga de trabajo de la madre, permitiéndole concentrarse en el cuidado del bebé y en su propia salud. Informarse y educarse La información y la educación son herramientas valiosas para entender y apoyar a las madres. Aprender sobre el embarazo, el parto, la lactancia materna y la crianza de los hijos puede ayudar a comprender las necesidades de las madres y a ofrecer un apoyo más efectivo. Esto puede incluir leer libros, ver documentales, asistir a talleres o participar en grupos de apoyo. La educación también puede ayudar a desafiar los estereotipos y prejuicios sobre la maternidad y a promover una visión más positiva y realista de la experiencia. Defender los derechos de las madres La defensa de los derechos de las madres es fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades y el respeto a sus derechos. Esto puede implicar apoyar políticas y leyes que protejan a las madres en el ámbito laboral, que promuevan la igualdad de género y que garanticen el acceso a la atención médica y a los servicios de cuidado infantil. También puede implicar alzar la voz para denunciar la discriminación y el trato injusto hacia las madres, y participar en movimientos y organizaciones que defiendan sus derechos. Fomentar una cultura de apoyo y respeto Fomentar una cultura de apoyo y respeto hacia la maternidad es esencial para construir una sociedad más justa y equitativa. Esto puede implicar hablar sobre la maternidad de manera positiva y constructiva, celebrando las decisiones de las madres y valorando su trabajo y su dedicación. También puede implicar educar a nuestros hijos y a las futuras generaciones sobre la importancia de apoyar a las madres y de construir una sociedad que respete y valore la maternidad. En resumen, cada una de estas acciones individuales representa una oportunidad para marcar una diferencia positiva en la vida de las madres y para construir una sociedad más compasiva y justa. Al practicar la empatía, ofrecer ayuda práctica, informarse y educarse, defender los derechos de las madres y fomentar una cultura de apoyo y respeto, podemos contribuir a crear un mundo mejor para todas las mujeres y para todas las familias.
Volviendo a Demet y a su historia imaginaria, me gustaría recalcar que al final, lo que importa es que Demet se sienta apoyada, amada y valorada. Que se sienta segura y confiada para afrontar esta nueva etapa de su vida. Y que tenga el espacio y las herramientas necesarias para tomar decisiones informadas y que respeten sus deseos y necesidades. Entonces, ¿cómo transformamos esta noticia, la de la maternidad y la necesidad de apoyo? La transformamos con acciones concretas, con empatía, con compromiso y con la voluntad de construir un mundo mejor para todas las mujeres y para todas las familias. Hemos recorrido un camino interesante, ¿verdad? Hemos explorado diferentes dimensiones del apoyo a la maternidad, desde el ámbito laboral hasta el social y familiar, pasando por la atención médica y la acción individual. Hemos hablado sobre la importancia de las leyes, las políticas y las prácticas empresariales, pero también sobre la importancia de la empatía, la comprensión y la ayuda práctica. Hemos visto cómo todos, desde los gobiernos hasta los individuos, tenemos un papel que desempeñar en este proceso. Y sobre todo, hemos reafirmado la idea de que apoyar a las madres es invertir en un futuro mejor para todos. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por haber visto este vídeo. Espero que les haya resultado útil, informativo y que les haya generado alguna reflexión. Si tienen alguna pregunta, comentario o si quieren compartir sus propias experiencias, por favor, déjenlos en la sección de comentarios. Me encantaría leerlos y responderles. Sus opiniones y experiencias son muy valiosas y enriquecedoras para esta comunidad. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares para que también puedan reflexionar sobre este tema tan importante. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden, apoyar a la maternidad es apoyar el futuro.